Amén, hermanos. Buenos días a todos. Es un privilegio una vez más estar en este día tan especial para nosotros que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer para mí hoy estar junto a ustedes en esta mañana y quiero animarte a que busques con todo tu corazón la presencia de Dios y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Así que te animo, vamos a cantar unas alabanzas, ¿sí? Junto conmigo, y donde estás, ¿sí? Ten en cuenta y reflexioná sobre esto que te voy a decir. Hoy es un tiempo especial. Hoy es el día del Señor en donde podés tener un encuentro con Jesús. Así que te animo a que con todo tu corazón alabes a Dios junto conmigo. Vamos a cantar esta canción que dice: cuán hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató, la que me sanó y me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso, Señor, cuán hermoso, gracias Jesús, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató, la que me sanó y me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, Rey. Gracias, Jesús, por tu presencia santa, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, mi Padre. Gracias, Señor. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido
Señor, te adoramos, mi Rey. Te bendecimos a ti, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias por tu presencia santa, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Oh, Señor, es un privilegio estar delante de tu presencia, pudiéndote exaltar, Señor, en este día tan especial, Señor, mi Padre. Te bendigo con todo mi corazón y te alabo, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este tu día, Señor. Gracias, Señor, por tu perfecto sacrificio en esa cruz, mi Rey. Te adoramos a ti, Jesús. Te bendecimos y te decimos amén y amén. Gracias por estar aquí junto a nosotros en este tiempo tan especial que es el día de la Pascua, de la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante que es que te reúnas con tu familia para entender el verdadero sentido de la Pascua, y eso es lo que vamos a predicar hoy. Pero antes vamos a orar. Quiero orar por todos los hermanos y hermanas, ¿sí?, que están en necesidad. Estoy muy contento porque verdaderamente veo la mano de Dios moviéndose en este tiempo, ¿sí? Sé que hay tiempo de necesidad, hay tiempo donde vamos a ver muchos sacudones en estos días, pero yo confío en que Dios se va a glorificar poderosamente, ¿sí? El Señor tiene siempre todas las cosas bajo control y nunca lo pierde, siempre tiene dominio sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces te invito a orar, ¿sí? Junto conmigo vamos a levantar nuestras peticiones en este día. El Señor conoce todas nuestras necesidades, pero nosotros necesitamos clamar a Él, ¿sí? Así que vamos a orar por nuestras finanzas, vamos a orar por nuestra casa, por nuestra salud, por el ministerio, vamos a orar también por la Iglesia Madre de Devotos. Sí, te pido que estés orando por mi pastor Juan Pablo Cardo, por su familia. Sí, te pido que estés orando también por todos los enfermos, ¿sí?, por las personas que han perdido sus familiares y por la petición que vos tengas en tu corazón, ¿sí? En este momento te pido que ahí donde estás, ¿sí?, hagas un tiempo para poder escuchar la predicación y la palabra de Dios, y primeramente vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por este hermoso sacrificio y perfecto sacrificio que has hecho, Señor. Yo te pido que bendigas este tiempo de predicación, que tu palabra sea, Señor, como esa espada de doble filo que penetra, Señor, y nuestros corazones, Señor, y nos trae entendimiento y nos trae sabiduría, Padre Santo. Hoy en tu día, Señor, levantamos nuestras peticiones a ti, mi Padre, creyendo que tú vas a responder, que tu respuesta viene pronta, Señor, para tus hijos. Oramos por la economía de cada hogar, por los familiares inconversos. Oramos por nuestros vecinos, Padre, para que escuchen tu palabra y se salven. Oramos, Señor, por cada una de las necesidades y peticiones de nuestro corazón. Tú las conoces, pero, Señor, venimos a ti clamando y pidiendo que tú hagas un milagro poderoso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, toma control y dominio en esta reunión. Señor, en esta mañana, Padre, toda distracción, toda estrategia de Satanás, Padre, la reprendo en el nombre de Jesús. Tomamos dominio por tu sangre. Amén y amén. Aleluya. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabo y te adoro, Padre. Tú eres Rey, Señor. Qué bueno que es estar una vez más compartiendo la palabra con vos. Sí, en esta mañana te pido que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 63 al 66. ¿Sí? Hoy es un tiempo, un acto de solemnidad, un tiempo de mucha, esta conmemoración que hacemos. Sí, es un tiempo muy especial para mí y espero que lo sea también en este día para vos. Que no sea un día más, que lo vivas como creyente de Jesucristo, como un tiempo que va a impactar tu vida. Amén. Entonces te pido por favor que te suscribas a nuestro canal, ¿sí? Que le des a la campanita y que te suscribas, ¿sí? Para poder seguir recibiendo nuestros videos, nuestras predicaciones, las notificaciones de todas las cosas que vamos haciendo, ¿sí? Y te pido otra cosa. Obviamente estamos en este tiempo y seguimos adelante con la cuarentena. Obviamente no tenemos la oportunidad de poder levantar las ofrendas personalmente, pero si vos estás guardando con fidelidad tus ofrendas, Dios va a prosperar tu casa, va a prosperar tu familia. Yo estoy seguro de eso porque es una ley espiritual, ¿sí? En cuanto nosotros damos, eso también vamos a cosechar, ¿sí? Así que te pido que estés guardando fielmente las ofrendas en un sobrecito para que cuando llegamos a abrir la iglesia puedas darlo, ¿sí? ¿Sí? Que yo estoy orando todos los días para que el Señor bendiga tu casa, ¿sí? Que bendiga tu familia, que bendiga tu vida, tu economía, todas las áreas que estoy orando por todos los hermanos de la iglesia, ¿sí? Así que vamos adelante entonces con la predicación. Amén.
Mateo 27, entonces, capítulo 63 al 66. Vamos a leer, ¿sí? Recién estaba leyendo una frase de Albert Einstein, que es uno de los científicos más condecorados, ¿sí?, de todos los tiempos de la ciencia. Él dijo esto, ¿sí? Podés vivir la vida de dos maneras, sin creer en los milagros o vivir creyendo que todo es un milagro. Yo creo que esto hacía referencia acerca del milagro de la creación, ¿sí? El milagro de las maravillas, ¿sí?, que la ciencia fue descubriendo acerca del origen de la vida, del origen de Dios, ¿sí? Porque es irrefutable. Los científicos más importantes, ¿sí?, de la historia, los que le dejaron algo a la humanidad, sabés que eran creyentes, ¿sí? Así que te animo a que vos puedas hoy abrir tu corazón, ¿sí?, a este sermón, ¿sí?, que se llama La Verdad, ¿sí? Este es el primer sermón que armé, me pareció conveniente predicarlo por aquí, por el canal de YouTube, ¿sí? Lo tenía armado porque ya había predicado la segunda parte, ¿sí?, del sermón, aquí también por el canal, pero este sermón lo había predicado en la iglesia y me pareció muy importante predicarlo porque va a ser el compendio de los sermones acerca de la verdad y van a quedar grabados aquí para que vos lo puedas ver. Va a estar la verdad 1, la verdad 2, que es la que ya prediqué, y la verdad 3, que es la que voy a predicar hoy a la noche, ¿sí?, para hacer el cierre de la Pascua. Porque quiero leerte este texto y vas a entender por qué lo titulé La Verdad. Entonces vamos a leer, ¿sí? Mateo 27, 63 al 66. Y dice así la palabra de Dios. Entonces, y le dijeron, Señor, no nos acordamos, perdón, acá está. Sí, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo después, de 3 días resucitaré. Estos eran los fariseos o los sacerdotes, ¿sí?, los religiosos de la época, hablándole a Pilato, ¿sí?, en el pretorio, ¿sí?, donde estaba este gobernador romano, y se presentan estos hombres después de que Jesús había sido crucificado, ¿sí? Te cuento el contexto para que entiendas. El versículo 64 dice, por lo tanto, manda a asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño será peor que el primero. Y Pilato dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia, y de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, ¿sí? Perdón, me fui. El versículo 28, sí, capítulo 28. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. El versículo 2 dice, de pronto, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no temas, yo sé que buscás a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, y luego vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ya se lo he dicho, dice. Wow, este es Jesús, estoy diciendo, ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús dijo, no teman, vayan y den las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Una de las incógnitas más grandes, ¿sí?, es cuál es la verdad. Y el ser humano y la humanidad está vez
tras vez intentando develar este misterio, ¿sí? Este misterio que deja de ser un misterio a partir del día en que Jesucristo resucita entre los muertos. ¿Y cuál es la verdad? La pregunta de generación tras generación, ¿sí? Es la pregunta que ha surgido entre las grandes mentes pensadoras de todos los siglos, ¿sí? Este es el punto en donde la verdad deja de ser algo abstracto, sin forma, ¿sí? Y toma la forma de Jesucristo. Es el hombre, ¿sí? Durante las épocas y las eras que se han envanecido en buscar el conocimiento de la verdad, en llegar, ¿sí? Hasta el punto más neurálgico de esta frase, ¿sí? De esta pregunta: ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Vivimos en una generación donde tenemos a disponibilidad todo tipo de información, todo tipo de apertura acerca de la información que recibimos para poder llegar a las conclusiones sobre la verdad, ¿sí? Y quiero hablarte en primer lugar acerca de la manipulación de la verdad. En el versículo 62 al 63 dice: al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿sí? Diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Sí? Aquí están los fariseos delante de Pilatos, ¿sí? Diciéndole a este hombre, a este gobernador, aquel es un engañador. Yo no sé si vas entendiendo la magnitud de lo que está sucediendo. Unos hombres religiosos de la época, unos tipos recalcitrantes que vivían una vida de hipocresía completa, estaban acusando a Jesús, al Hijo de Dios, de engañador. Pero fíjate lo que dice Juan 8:44, dice: este Jesús hablándole a ellos mismos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Amén. Entonces, ¿sabés lo que dijo Hitler? Hitler dijo esto: una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y este era un gran manipulador, un hombre que llevó a la humanidad a una de las masacres, ¿sí? Más grandes de la historia, ¿sí? A uno de los genocidios más tremendos de la historia, solo por entender que la manipulación de la verdad tenía el poder de cambiar y modificar los pensamientos de las personas acerca y condicionarlos para que crean lo que se les está diciendo, ¿sí? Esto, entonces, ¿qué nos muestra? Que no hay una sola verdad. Supuestamente para el mundo hay muchas verdades, ¿sí? La verdad es relativa, no hay una sola y la verdad nunca se va a conocer. El otro día lo escuchaba al Papa Francisco decir: hay que unir todas las religiones, ¿sí? Esto va a ser el principio de la paz, en donde nosotros vamos a poder converger en un solo pensamiento acerca de Dios. Escúchame, qué locura están hablando, ¿sí? No entienden lo que están diciendo, ¿sí? Esto está escrito, ¿sí? Eso es completamente antibíblico. No estamos hablando, no puede haber, porque la luz no se puede juntar con las tinieblas, en donde hay una falsa doctrina, en donde hay una doctrina que quita a Jesucristo del centro. Eso es una doctrina de demonios. Entonces, ¿qué estamos creyendo? La religión nos dice esto, que lo importante es ser buena persona solamente. Con eso solamente no alcanza, porque el estándar de Dios es santidad. Entonces, como nuestro estándar es un estándar de pecado, cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, no vamos a poder dar la talla. A eso estoy hablando, ¿no? Eso significa. Pero hay una verdad en cuanto a las cosas espirituales, ¿sí? Cuando pensamos en la verdad, pensamos en un conjunto de ideas y doctrinas que dan credibilidad a un determinado asunto, ¿sí? Esto es lo que nosotros, por ejemplo, pensamos. Por ejemplo, cuando pensamos en ciencia, ¿sí? No pensamos directamente en lo que Albert Einstein pensaba, ¿sí? Porque muchas veces seguramente no habrás escuchado esas frases de Albert Einstein, porque esas frases son tapadas. ¿Sí? Probablemente te enteres de que Albert Einstein era un creyente de Jesucristo, que era un creyente, ¿sí? Este hombre era un creyente, ¿sí? Sabía que había un Dios que había creado todas las cosas.
¿Sí? ¿Estás entendiendo eso? Entonces quizás probablemente hoy lo escuchaste, pero no te lo van a contar. ¿Por qué? Porque es más fácil tapar las verdades, manipularlas, que poder expresarlas. ¿Por qué? Porque la verdad trae liberación. Y una de las grandes cosas que hacen los gobiernos, que hacen es manipular las verdades para que a través de eso poder manejar a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pensamos en ciencia, ¿sí? La ciencia intenta dar una explicación al origen de la vida a través del Big Bang. ¿Sí? Y el Big Bang, ¿sí? Es una teoría, no es ni siquiera una aseveración, es una teoría científica que trata de demostrar el origen de la vida, pero no tiene ninguna aseveración científica. ¿Sí? No hay una validez detrás de eso, porque es una teoría, y una teoría, ¿sí? Es un pensamiento, ¿entendés? Mirá lo que dice Daniel en Daniel 12:4, dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Pero Daniel, cuando estaba escribiendo, él no entendía lo que estaba escribiendo. Él decía, ¿cómo? Guarda hasta el fin. Daniel no entendía, pero Daniel escribió lo que el Espíritu Santo le mandaba que escribiese, porque nosotros, los de esta generación, son los que íbamos a entender. Entonces aquí está el conocimiento que está aumentando, la ciencia que está aumentando, y estamos intentando jugar a Dios. Hay más evidencia, déjame decirte esto, hermano, hermana, que estás escuchando ahí, hay más evidencia de que Jesús caminó por esta tierra, ¿sí? De que el Big Bang sea cierto. Vivimos antes y después de Cristo. Vivimos en una generación que está marcada por el milagro más grande de todos los milagros, ¿sí? Que es el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este día es conmemorativo justamente por eso. Entonces aquí vemos a los científicos intentando jugar a ser Dios, ¿sí? Obviamente el ateísmo es una de las cosas que dice que Dios no existe, ¿sí? Y se ponen en contra, ¿sí? De la divinidad de Dios y de la deidad de su poder y de su presencia. Pero cuando vos empezás a hablar con un ateo y le empezás a mostrar todas estas cosas, ¿sí? Ellos te dicen, yo creo en la ciencia. La ciencia no es una creencia, ¿sí? La ciencia es un determinado cúmulo de ideas que intentan llevar, ¿sí? A través de la filosofía y del pensamiento supuestamente elevado a decir que Dios no existe, que nosotros somos capaces de poder ser nuestro propio Dios inclusive. Hay muchas religiones que dicen esto, ¿sí? Y esto se mezcla todo en el ateísmo y la gente no entiende nada, ¿sí? Cuando vos te pones a hablar y te pones a pensar en esto, tenés que tener más fe para ser un ateo que creer en Dios. O sea, los planetas están todos sostenidos sobre la nada misma. Nuestro corazón late un ritmo constante todos los días. Respiramos aire, salimos a la calle y vemos la creación. Nos maravillamos con la creación. Por eso Albert Einstein dijo esas palabras. Dice, podemos vivir en una vida creyendo que no existen los milagros, o podemos vivir creyendo que todo es un milagro. Y el milagro es el de la creación. El carbono 14, ¿sí? Es una de las cosas que los científicos usan para poder comprobar los años y la vida que tienen los fósiles, por ejemplo, encontrados, ¿sí? El carbono 14 nace del carbono 12, ¿sí? Que son átomos, ¿sí? Que con los rayos cósmicos, o sea, los rayos ultravioleta, los rayos que entran desde la atmósfera, perdón, desde afuera de la atmósfera para adentro, ¿sí? El carbono 12, ¿sí? Es mucho más, su descomposición es mucho más difícil que con el tiempo, ¿sí? Se logre, pero con los rayos ultravioletas o los rayos cósmicos se convierte en el carbono 14, que es lo que los científicos usan, y hacen una curva entre el carbono 12 y el carbono 14 para medir cuántos años tienen. Pero el carbono 14 solo mide hasta 65.000 años. ¿Y lo demás cómo lo miden? Empiezan a usar el potasio, empiezan a buscar otras cosas para tratar de poder aseverar las teorías que tienen sobre los fósiles. Pero hay científicos que han encontrado, esto no es un chiste, un jamón crudo hecho fósil, ¿sí? Fósiles que tienen menos de 500 años. Entonces, ¿cómo explicar? Si los fósiles llevan millones y millones de años en hacerse un fósil.
¿Te das cuenta? Entonces acá es donde el hombre intenta buscar el eslabón perdido y el mono perdido, ¿sí? Y buscan Indiana Jones y el arca perdida para poder encontrar el origen de la vida y la ciencia intenta darle explicaciones a todo. Pará. Nosotros vivimos en una generación que está marcada antes y después de Jesucristo, ¿sí? Y Génesis 2:4 dice esto: estos son los orígenes de la creación. En el Génesis podemos encontrar la riqueza de la palabra, la riqueza de la sabiduría más excelsa y más tremenda que puede haber existido, que es la palabra de Dios. Si vos podés leer aquí, en este libro vas a tener todas las revelaciones que la humanidad busca, pero ¿sabés qué? No todos quieren ahondar en la palabra, porque hay verdad en ella, y muchas veces encontrarte con la verdad es decir, ok, tengo que confrontarme con mí mismo, tengo que confrontar con mi pecado. Hay gente que no lo quiere hacer, ¿sí? Que le cuesta mucho verse a sí mismo reflejado, poder mirarse al espejo y decir, wow, esta persona soy yo. La palabra nos enseña que hay un creador. El budismo dice: vos sos tu propio Dios, y la moralidad es un camino a alcanzar. Podés limpiar tus culpas a través de las acciones, ¿sí? Podés limpiar tus culpas a través de las buenas obras, ¿sí? Se limpian las acciones con la buena conciencia, ¿sí? Y esto es algo que vos podés alcanzar. Ellos te dicen que la vida es un ciclo, ¿sí? De renacimiento y muerte. El hinduismo también cree que la expiación de la culpa es a través de las buenas obras, y podés expiar el karma a través de lo que le llaman el moksha, ¿sí? Entonces aquí hay toda una explicación, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, y qué gracioso que es esto, porque de repente vos estás caminando en la casa y ves una cucaracha y aparece y decís, ¡ay, no lo pises porque puede ser el tío Roberto, que se murió hace como 15 años! No. La Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Morimos una sola vez, no existe el purgatorio, ¿sí? No existe en ningún lugar de la palabra, ¿sí? Los católicos te van a agarrar y te van a decir, no, pero está en otro libro, ¿sí? Esos son libros apócrifos, libros que no tienen sustento bíblico, ¿entendés? De la verdad, de la palabra verdadera de Jesucristo, la palabra verdadera, ¿sí? De esta manera es como el mundo está planteando que vos no necesitas arrepentirte de tus pecados. Vos podés vivir una vida pecaminosa, podés vivir una vida descontrolada, que no importa lo que hagas, cuando vayas al purgatorio o cuando te renueves en la próxima vida vas a poder seguir tratando con tus problemas. Eso es diabólico, es satánico, ¿sí? Segunda de Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que Jesús dejó escrito esta palabra, para que nosotros chequemos por nosotros mismos, ¿sí? La validez, ¿sí? Y la aseveración que toma en sí misma la palabra de Dios, ¿sí? Es por eso que tenés que dejar de recibir. Cuando vos recibís en la calle, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿sí? Hablan que Jesucristo no es Dios, ¿sí? Le sacan la divinidad a Jesucristo, ¿sí? Entonces eso ya es una falsa doctrina, porque está escrito en la palabra de Dios que Él es nuestro Salvador, que Él pagó por nuestros pecados. Los adventistas dicen que Satanás va a llevarse el pecado sobre él mismo, pero si Cristo fue el que cargó con nuestros pecados. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno va a entregarte su librito, el librito del Mormón, el Atalaya, la traducción del Nuevo Mundo. Escuchame, amigo, amiga, hermana que estás escuchando, si en algún momento o estás dentro de esto, chequea por vos mismo las profecías bíblicas, ¿sí? No necesitas que nadie te dé instrucción. Vos, a través de la lectura simple de la palabra, de la palabra de Dios, ¿sí? No escrita por ninguna organización, no escrita por ninguna asociación, ¿sí? Podés chequear por vos mismo. Esto es lo que dice Juan 5:39. El Señor Jesús está exhortando a estos fariseos a que chequeen las santas escrituras, y les dice esto: escudriñar las escrituras
porque a vosotros les parece que en ella tenéis vida eterna. Les está diciendo, muchachos, lean la Biblia, que ustedes están diciendo que en ella encuentran la vida. Pero lo que él está diciendo después, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Las que dan testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador, como el Rey. Estamos hablando de que Jesús es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Que Jehová Dios es Hijo y es Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el Hijo y es el Padre también, los tres en uno. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Amén. Entonces, esta es la evidencia de la resurrección de Jesucristo en Mateo 27, 63 al 66. Dice, manda pues a que asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y diga al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. ¿Te das cuenta? Están diciendo que Jesucristo era un error. ¿Sí? Pilato les dijo, ahí tenés, id al guardia, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra. Y acá quiero traerte un entendimiento acerca de esto que está sucediendo. Los guardias romanos, ¿sí?, eran la élite de la élite. Es como hablar hoy, no sé, de las fuerzas de élite francesas, de las fuerzas élite británicas, de las fuerzas élite de los Navy SEALs o de los Estados Unidos, ¿sí? Lo top de lo top en lo que era armamentística, en lo que era preparación militar, en lo que era, esto era el ejército romano en esa época, ¿sí? Eran el imperio más poderoso y vasto que pisaba este planeta en ese momento, ¿sí? Entonces vos tenías que entender que la guardia romana se renovaba cada 3 horas, ¿sí?, o 4 horas. Entonces no había forma de que ninguno de estos hombres se pudiera dormir, porque aparte era otra cosa. Si estos hombres se dormían o extraviaban a algún prisionero, ellos pagaban con su vida. Dicen que se los prendía fuego para que cada uno sepa de los soldados que si alguno cometía ese error de dejar escapar a un prisionero, ¿sí?, pagaban con su vida. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando estaba con Silas en la cárcel y cantaban himnos y un terremoto en la cárcel, dice que todo estaba oscuro y entrando el guardia se iba a tirar sobre su espada. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que le esperaba era la muerte. Entonces decía, yo prefiero quitarme la vida antes de que me agarren estos hombres y me maten de la manera tan cruenta y violenta en que lo hacían. Es por eso y aparte otra cosa, era imposible que unos hombres simples, sin entrenamiento militar, un pescador, el otro recaudador de impuestos, el otro era el otro pescador más, ¿sí?, se juntaran con palitos y bastones a tratar de derrotar a la guardia más preparada de aquel momento. Esto era imposible de que se pueda dar. ¿Sí? Era una cosa irracional lo que estos hombres estaban planteando, ¿sí? Entonces ponen una guardia. Y lo que sucede después es que ese terremoto, ese estruendo que hubo, que el Señor, con todo su poder y su gran gloria, hizo y movió, ¿sí?, la piedra, y dice que él se sentó sobre ella y ahora estaba vivo, resucitó de entre los muertos y estaba parado en ese lugar, y estos hombres, como atónitos, dice que estaban como muertos en ese lugar. Pero sucedió algo después. Dice que estos hombres van a dar el reporte, ¿sí?, y los sacerdotes sobornan a estos hombres dándole mucho dinero para que cuenten otra cosa, ¿sí?, y que callar a todo el mundo. ¿Entendés lo que sucedió ahí en ese momento? O sea que era imposible de que los hombres estos hayan robado el cuerpo. Nuestro Señor Jesús resucitó entre los muertos. Él está vivo. Él gobierna con justicia y con equidad. Su mano es poderosa. Y esta es la evidencia, ¿sí?, de que Jesucristo caminó. ¿Y cómo podemos aseverar que estas cosas fueron reales? Porque están escritas. Hay testimonios vivos de personas que pudieron ver. Entonces ahora viene, no, pero eso no lo puedo creer porque pasó como 2000 años atrás. Ok. Entonces crees en la evidencia del Titanic, que te dijeron que existía y que hubo testimonio de gente que se salvó, y no, porque pasó ¿cuántos años atrás? Pasó como 200 años atrás, 150 años atrás, es más actual. Y que los testimonios de las personas no son verídicos, no son verdaderos, no son valederos. ¿Sí? La historia, ¿sí?, y la ciencia agarran testimonios como verídicos y como valederos. Es por eso que tenemos la palabra escrita. Amén. En Juan 20, versículos 1 al 18, la aparición a María Magdalena.
En Juan 28, del 8 al 10, la aparición a la otra María. En Lucas 24, del 13 al 31, tenemos la aparición en la caminata de los discípulos cuando iban a Emaús. En Lucas 24, 34, la aparición a Pedro, Simón, ¿sí? Lucas 24, 33 a 49, ¿sí? Y Juan 20, del 10 al 23, la aparición a los 11 discípulos, excepto a Tomás. Juan 20, 24 al 29, Tomás el Dídimo, una semana después tiene la aparición. Primera de Corintios 15, 6, aparición a 500, ¿sí? De sus discípulos, de sus seguidores al mismo tiempo. Hechos 1, 3 al 11, la aparición a los 12 en la ascensión de Jesús. Y acá hay algo más poderoso. Vos sabés que en la tumba de Buda, ¿sí? Están los huesos de Buda. En la tumba de Mahoma no hay nada, ¿sí? Y aquí podemos ver en Hechos 1, del 1 al 3, ¿sí? Dice que él se manifestó a todos los que se les presentaba con pruebas induditables. Amén. No, pero vos así, no, este es el testimonio de unos loquitos que se juntaron ahí para decir que Jesús era verdad, para generar una revuelta de su época. Escúchame, esto es espiritual, esto es poderoso. Vos tenés que entender que un grupito de personas inexpertas, que un grupito de personas que no tenían la capacidad, ¿sí? Inclusive de colegiatura, de poder tener algún título, de ser personas que podían tener una gran influencia a nivel mundial. No, eran personas ordinarias, simples, que encontraron a Jesucristo, ¿sí? Personas que inclusive en ese momento habían negado a Jesús, que se habían asustado, que habían dicho se terminó nuestra fe. Inclusive Pedro, ¿sí? Cuando Jesús es crucificado, él se volvió a las cosas que hacía antes, se volvió a pescar. Pedro había perdido completamente su fe, pero Jesús lo encuentra después de haber resucitado entre los muertos en la playa, ¿sí? Le cocina un pez a Pedro junto con los discípulos que estaban ahí también acompañando a Pedro en la misma locura que él, ¿sí? En la misma decepción. Pero cuando lo ven a Jesucristo vivo, su fuego se enciende dentro de ellos y una llama viva comienza a apoderarse de este hombre. Y empieza a predicar, pero mirá lo que dice Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Este es el testimonio de Jesucristo, y un testimonio tiene que ser aseverado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vos vas al médico o estás escuchando ahora lo del coronavirus que anda dando vueltas, para poder llevar a cabo o poner en práctica una medicina casera o algo que te enseñan a que vos, para los cuidados que vos tenés, vos necesitas buscar la matrícula de ese médico que te habla. Andan dando vuelta tantos mensajes diciendo hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Pero ¿quién te lo dice? ¿Qué aseveración hay de esto? ¿Tenés alguien que testigue de esto, de lo que te están hablando? Entonces acá en Jesucristo encontramos que su testimonio es la sangre, es el sello final con el que nosotros somos justificados, ¿sí? Él es el único líder, ¿sí? Que en sí mismo pudo decir que Él era la verdad, no como algo que nosotros teníamos que salir a buscar, sino la verdad como una persona, ¿sí? Hay más de 300 profecías acerca de Jesús en la Escritura que dan testimonio de la verdad. Yo hice un estudio acerca de un montón de versículos de textos bíblicos que en la palabra vas a encontrar que si lo pones a buscar dice, y se cumplió la Escritura que decía en el libro de Isaías que Jesús iba a entrar en un pollino, y se cumplió la Escritura que Jesús iba a nacer de una mujer virgen, de la concepción, ¿sí? Del Espíritu, y se cumplió que fue llamado de Egipto, y se cumplió la Escritura que su rey iba a ser manso, y se cumplió y vas a encontrar que su nombre ha sido llamado Emanuel, y un montón de escrituras que pueden dar testimonio de eso. ¿Y cómo podés creer en que esto es verdad? ¿Sí? Esto, entonces, aquí podés ver entonces el testimonio de la verdad. Pedro, ¿sí? El apóstol que había negado a Jesús, ¿sí? Que había vuelto a la playa a hacer sus quehaceres de siempre, que había estado decepcionado, que él había perdido a su Señor, la esperanza se había terminado. Pedro, este hombre simple, sin letra, se para delante de estos hombres que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo y les dice ahora, estos hombres están diciendo, no hablen más en nombre de este Jesús, ¿sí? Entonces Pedro en Hechos 4:20 le dice,
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es el testimonio de un hombre que se paró delante de aquellos, ¿sí? Con una valentía que antes no tenía. Estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, pero de repente, ahora, después de la resurrección de su Señor, de haberlo visto en persona, de haber escuchado su voz, de haber atendido su palabra, dice: yo no puedo negar lo que vi. Es por eso que nosotros, ¿sí? Somos más bienaventurados, porque no vimos y creímos, porque creemos en la palabra viva de Dios, que cuando Él nos dice: yo te quiero restaurar, Él lo va a poder llevar a cabo, ¿sí? Este es el precio este es el precio el que estás dispuesto a resistir, que estás dispuesto, ¿sí? A resistir delante de tu pecado. ¿Por qué estás dispuesto entonces a resistir delante de tu pecado? Juan 8, 28 al 30 dice: Jesús les dijo pues a sus discípulos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí está Jesucristo diciéndole a los discípulos: yo hago lo que el Padre me mandó a hacer, ¿sí? Y aquí hay una cosa que quiero que veas junto conmigo. La palabra que Jesucristo está usando, ¿sí? Cuando Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? Esta palabra verdad es la palabra atleteia, ¿sí? En el griego atleteia. Dice: aquello que no está oculto, aquello que es evidente, significa desocultamiento del ser. Esto es lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Él nos quitó ese velo que no nos permitía ver la verdad, que nos tenía ciegos, ¿sí? El pecado que había en nosotros, que no nos permitía acercarnos a Él, ¿sí? Y esta es la verdad. Cristo viene por su iglesia. Estamos en tiempos finales. Por eso el profeta Daniel dijo: escribe para los tiempos finales, ¿sí? En donde cada uno iba a correr de aquí para allá, ¿sí? En la desesperación de no saber y no encontrar una respuesta acerca de las incógnitas de la vida. Jesucristo es la respuesta a esa incógnita. Jesucristo es la respuesta a tus problemas. Jesucristo es la respuesta a la gran interrogante de la vida acerca de la concepción y del principio de la creación. Jesucristo es, sí, el Verbo. Dice: desde el principio Él era Dios y el Verbo era Dios. Amén. Él es la palabra viva. Jesucristo es el poder de la resurrección. Amén. Juan 14, 2 al 4 dice: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no así fuera, yo se los hubiera dicho. Pues a preparar lugar para vosotros voy. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Escuchá lo que está diciendo Jesús. Jesús va a volver otra vez por su iglesia. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es por eso que Jesús no nos mandó a buscar. Bueno, gente, dijo: vayan y traten de encontrar la verdad como a ustedes les plazca. Búsquense lo que los haga sentir bien. Ahí quédense, ¿sí? Eso está bien, eso es moralmente correcto, eso está bueno, ¿sí? Quédense con lo que los haga sentir bien. No, Jesucristo dijo bien claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Más claro, échale agua. Necesitamos entender de que Jesús no nos mandó a buscar una verdad que nos haga sentir políticamente bien o moralmente correctos, o que nos haga sentir de un estado de iluminación. No. Jesús dijo: nada podéis hacer sin mí. El camino que lleva a la perdición es ancho, pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho, ¿sí? Y pocos son los que lo hallan. Amigo, amiga, hermano que estás escuchando, Jesucristo quiere rescatar tu vida del destino final. Jesucristo quiere transformarte
Él quiere darte una nueva vida y esperanza. Hay áreas de tu vida que no califican delante de la santidad de Dios. Es por eso que antes te había dicho que el estándar de Dios es santidad. Es por eso que te había dicho que no existe el purgatorio. Es por eso que te había dicho también de que después de la muerte directamente vamos a un juicio, ¿sí? La vida eterna y la moralidad y el propósito, ¿sí?, dependen de cómo vamos a responder a esta verdad. Nuestra vida eterna depende de cómo respondemos a esta verdad y al perdón que Jesús nos ofrece a través del arrepentimiento. Todas las profecías están cumplidas. Su nacimiento estaba profetizado, su muerte estaba profetizada, su resurrección estaba profetizada y su venida está profetizada. Entonces vamos a ver por último en Malaquías, el capítulo 3, versículo 2, ¿sí? Para que puedas ver que lo que está profetizado acerca de nuestro Señor, esto está hablando de Juan el Bautista y de Él mismo. Mirá lo que dice en Malaquías 3, versículo 2. Dice esto, dice: pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? Está hablando una profecía acerca de Jesucristo. ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Es como el fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiar y refinar a los hijos de Leví, como se refina el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Amén. ¿Cómo está tu vida delante de esta verdad? ¿Cómo está tu vida delante de la resurrección de Jesucristo? Quizás en esta mañana escuchaste un montón de cosas acerca de la resurrección, de la Pascua. El verdadero sentido de la Pascua no son los huevitos de Pascua, el conejito, ¿sí? No es que no comas carne o que comas pescado, ¿sí? O que te acuerdes, ¿sí?, de Jesús hoy. Es que vivas una vida en santidad para Dios, consagrado para Dios. El verdadero sentido de la Pascua, de esta resurrección, es que vos puedas tener un encuentro con Jesucristo. Es por eso que Él se entregó sin ninguna reserva para que nosotros podamos tener esta esperanza de que podemos confiar en que la palabra profética acerca de Él es verdadera, es verídica y veraz. Por eso en esta mañana te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro por un momento. Que inclines tu rostro por un momento en reverencia a Dios, para que puedas darle lugar al Espíritu Santo de Dios, de que te hable, que quite ese velo de tus ojos, de tu corazón, y que puedas entender que la verdad de Jesucristo, ¿sí?, es hablada en Él mismo, y la verdad de Jesucristo y el Evangelio es predicado, ¿sí?, acerca de Él mismo. Por favor, ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos y confío en que lo estás haciendo para dar lugar a la presencia de Dios, a que Dios pueda tocar tu corazón y tu vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijo el apóstol Pedro. Aquí está Jesús haciéndote una invitación. ¿Te gustaría aceptar y recibir a Jesucristo en tu corazón? Ahí donde estás, te pido que hagas esta oración, que digas: Padre Celestial, yo te pido perdón por todos mis pecados. Quiero vivir una vida consagrada a ti, para que tú me hagas limpio de mis pecados. Señor, yo te acepto como mi Salvador y mi único Señor. En el nombre de Jesús te pido que me des una vida nueva, que restaures todas las áreas de mi vida. En donde yo soy débil, tú hazte fuerte, Padre. Te pido, Señor, que en este día de tu resurrección, tú me muestres como lo has hecho con los discípulos, que le has mostrado la verdad a ellos y revélate también así a mí. Señor, yo estoy cansado de buscar una respuesta. Te pido que tú te hagas verdad en mi corazón y seas esa respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quizás hace tiempo que no escuchabas la palabra de Dios, hace tiempo que estabas apartado, apartada, pero querés volver al camino de Dios. Apartado, arrepentite y volvé al camino de Dios. Haz esta oración conmigo. Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón y me vuelvo a ti. Señor, recíbeme una vez más en tu reino y dame una nueva oportunidad
para ser libre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a cerrar en oración, todos juntos en la casa de Dios. En la casa de Dios, bien digo, sí, porque nosotros somos el templo espiritual de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que en esta mañana tú bendigas a cada uno de los que están del otro lado, que les des convicción y conciencia de que tú eres la resurrección, tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas, ¿sí?, cada casa, cada hogar. Señor, que tu palabra fluya con libertad en los corazones y que tú rompas con toda cadena en el infierno, que sanes los corazones, que sanes los cuerpos, Señor. En este día yo te lo pido, Señor, para que tú te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Te invito a que te conectes hoy a las 7 de la tarde, entonces, ¿sí?, para que puedas volver a estar junto a nosotros en este día de resurrección, en este día de Pascua, en este día tan especial, conmemorativo en la casa de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Entonces, espero que te haya servido, que se haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo.